Volvimos con teorías de conspiración aún más locas. Algunos podrían haber parecido salvajes e incluso totalmente inverosímiles en algún momento, y algunos incluso pasaron años totalmente ocultos al público, pero finalmente se reveló que todo esto, al menos en parte, era cierto, y algunos de ellos son incluso más extraños que la ficción. Desde turbios escándalos gubernamentales hasta extraterrestres enterrados en el desierto, fantasmas en el mar que iniciaron una guerra e incluso una reunión secreta entre algunas de las personas más ricas del mundo que involucró extraños rituales frente a un gran búho de piedra. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son las locas teorías de conspiración que resultaron ser ciertas. Comencemos con algo que parece tan obvio, que casi sería más sorprendente si no fuera cierto, y esa es la teoría de que el gobierno está vigilando cada uno de sus movimientos. No es una exageración decir que en nuestro mundo moderno impulsado por la tecnología, nunca estás a más de unos pocos metros de una cámara, ya sea parte de un sistema de circuito cerrado o incluso aquellas que se encuentran cerca de carreteras diseñadas para detectar conductores que van a exceso de velocidad. Pero piensa en cuántos otros lugares encontrarías una cámara. Tus teléfonos inteligentes tienen varios, y tu computadora portátil o PC probablemente tendrá una cámara web, solo por nombrar algunos. ¿Qué impide que el gobierno utilice estos dispositivos para espiarte? Bueno, nada, en realidad. De hecho, es completamente legal que lo hagan. La vigilancia masiva no es una innovación nueva, por más distópico que pueda parecer el concepto. Solo en los Estados Unidos existen múltiples agencias federales de inteligencia y aplicación de la ley que cumplen la función de realizar vigilancia sobre la población, como la Agencia de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones y la Agencia Central de Inteligencia. Si bien esto se hace a menudo en nombre de la seguridad para proteger al público de la amenaza de actos de terrorismo, la vigilancia a esta escala también es una herramienta utilizada para silenciar la disidencia política, a menudo apuntando a individuos y organizaciones particulares. Aunque generalmente requiere explotar las vulnerabilidades de seguridad del software, técnicamente el gobierno puede usar cámaras en sus dispositivos para espiarlo. El FBI incluso tiene acceso a tecnología que puede acceder de forma remota a cámaras web sin activar la luz que indica que la cámara está activa, y han podido hacerlo durante años. Las herramientas de activación remota, conocidas con el apropiado acrónimo RATS, son una forma de software espía que el FBI utiliza para investigaciones criminales. Según se informa, la delatación se hace con moderación, pero no es nada tranquilizador saber que pueden observarnos sin siquiera darse cuenta. En 2013, un excontratista que había trabajado para la NSA filtró documentos que exponían algunos de los extensos programas de vigilancia llevados a cabo por la NSA, el FBI y la CIA. El ahora infame Edward Snowden reveló que estas agencias habían recopilado enormes cantidades de datos de fuentes, incluidos sitios web de redes sociales e intercambios de correo electrónico, para formar perfiles completos de los ciudadanos estadounidenses en función de su actividad en línea. Las filtraciones también resaltaron la posibilidad de que los gobiernos accedan de forma remota a cámaras y micrófonos de dispositivos electrónicos personales para estos fines. Así que no solo debes tener cuidado con los hackers, acosadores y otros ciberdelincuentes cuando navegas por Internet, sino que el gobierno también podría estar vigilándote a ti. Después de todo, tener a tu propio agente del FBI vigilándote ha sido durante mucho tiempo una broma en línea que aparece en varios memes. El nuestro se llama Jonathan, y aunque no podemos verlo, sabemos que él puede vernos. Inquietante desde una historia de extralimitación gubernamental en la sombra hasta un intento de suprimir la oposición política que se volvió tan infame que su nombre ha quedado inmortalizado en el Salón de la Fama de las teorías de la conspiración. Era 1972 y los meses previos a las próximas elecciones presidenciales ya estaban en marcha, con el presidente republicano Richard Nixon compitiendo contra el candidato demócrata George McGovern. El público no sabía que estaba a punto de hacerse un descubrimiento que amenazaba con alterar todo el proceso electoral, y el propio presidente lo sabía. Varios meses antes de las elecciones, Frank Wills, un guardia de seguridad que trabajaba en un complejo de oficinas, apartamentos y hoteles en Washington, D.C., descubrió que varias cerraduras del complejo habían sido manipuladas. Sospechando una posible irrupción, Wills llamó a la policía, que llegó y detuvo a 5 ladrones que habían forzado la entrada a las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Pero no se trataba de una veintena, porque no se trataba de ladrones corrientes. Mientras estaban dentro, tenían la intención de robar varios documentos importantes de la campaña e intentaron colocar micrófonos para escuchar las líneas telefónicas.
Tras la investigación, se descubrió que 4 de estos 5 hombres eran ex agentes de la Agencia Central de Inteligencia y habían estado involucrados en acciones contra el líder cubano Fidel Castro. Sin embargo, en ese momento la prensa informó que los intentos de robo eran cubanos, a pesar de que solo 3 de ellos tenían ascendencia cubana. El quinto era un jefe de seguridad del comité para reelegir al presidente o arrastrarse para abreviar. Habían conspirado con un ex agente del FBI que era abogado de criminales, así como con otro oficial de alto rango de la CIA que recientemente había sido nombrado miembro del personal de la Casa Blanca. A medida que esta enmarañada red comenzó a desmoronarse, parecía señalar que un hombre estaba en el centro. El propio presidente Nixon hizo intentos agresivos de encubrir el escándalo y se cree que incluso contrató a los 5 hombres en primer lugar, pero esto no impidió que los periodistas del Washington Post descubrieran su papel en la conspiración. Este intento fallido de un acto de flagrante sabotaje político fue lo que finalmente condujo a la caída de la administración de Nixon, con casi 70 personas siendo acusadas como resultado. Nixon renunció a su cargo en 1974, ya que el Congreso no podía acusarlo si renunciaba. Así, evitó enfrentar cargos penales. El escándalo eventualmente llevaría el nombre del hotel que inició en el complejo Watergate. Este escándalo de Watergate cambió para siempre la política estadounidense y llevó a muchos estadounidenses a pensar de manera más crítica sobre sus líderes. Después de todo, si el presidente podía usar su poder para intentar encubrir algo como esto y salirse con la suya, entonces no olía exactamente a ser digno de confianza. Y si la vigilancia masiva y una administración que intenta acabar con su oposición en secreto no fueran suficiente extralimitación del gobierno para usted, podría decirse que existe una teoría de conspiración más oscura que resultó ser cierta, una que podría haber llevado a que el gobierno envenenara a miles de estadounidenses. Hace un tiempo, circulaba en Internet un dato alarmante. En 1926, el gobierno federal había envenenado el alcohol en un esfuerzo por disuadir al público de beber durante la prohibición. Esto fue, por supuesto, algo real. Bueno, la prohibición lo fue de todos modos, ya que entre 1920 y 1933 se volvió ilegal vender, producir o incluso transportar bebidas alcohólicas. Pero, naturalmente, esto no impidió que la gente comprara bebida y, a menudo, preparara su propia bebida. Sin embargo, según la afirmación, el gobierno añadió sustancias venenosas al alcohol como una forma de reducir el número de personas que lo beben. Aparentemente, este evento causó unas 10.000 muertes antes de que finalmente se pusiera fin a la prohibición en 1933. Pero la verdad tiene un poco más de matices. El gobierno no estaba precisamente entrando furtivamente en las destilerías del mercado negro y vaciando barriles marcados con una calavera y unas tibias cruzadas en el alcohol como un supervillano caricaturesco. En realidad, cuando se aprobó la enmienda 18, que puso en vigor la prohibición, esto llevó a que las agencias reguladoras alentaran medidas para hacer que el alcohol usado con fines industriales no fuera potable agregando químicos letales como alcohol metílico o alcohol de madera al alcohol de grano, volviéndolo venenoso. Esto no se hizo con ningún alcohol destinado al consumo humano. Aún así, una de las formas en que los delincuentes intentaron ganar dinero durante la prohibición fue produciendo ilegalmente su propia bebida para venderla en el mercado negro. ¿Y puedes adivinar qué robaron para usarlo como ingrediente clave? Sí, el alcohol industrial ahora contaminado. Si bien el gobierno no se propuso matar deliberadamente a los bebedores, sí buscó impedir que el alcohol industrial fuera tan sabroso de beber, lo que provocó una serie de muertes por intoxicación etílica entre quienes compraban alcohol de cervecerías menos estelares, desde bebidas malas hasta grandes. ¿Intentaron realmente las grandes compañías tabacaleras ocultar el hecho de que fumar puede matar? Parece casi extraño que alguien intente mentir sobre eso, especialmente si estás acostumbrado a ver en la televisión anuncios publicitarios sobre fumar mata, a menudo gráficos, y advertencias igualmente desagradables en los paquetes de cigarrillos para disuadir a la gente de comprarlos o para que las empresas que los fabrican puedan, al menos digan que están siendo honestos al respecto. Pero a principios de la década de 1950 surgieron nuevas pruebas que parecían mostrar un vínculo indiscutible entre fumar cigarrillos y desarrollar cáncer de pulmón. Naturalmente, que la gente sepa que su producto es mortal puede ser bastante malo para su negocio, sin importar las implicaciones morales y éticas de que mate lentamente a sus clientes. Las empresas tabacaleras tenían que preocuparse por sus resultados. Toda la industria pasó décadas utilizando estrategias de relaciones públicas para negar conscientemente el vínculo entre fumar y sus graves impactos negativos para la salud, incluida la refutación de la evidencia científica que relacionaba fumar con un aumento de los casos de cáncer de pulmón en los
Estados Unidos y el Reino Unido, engañando a los consumidores, haciéndoles creer que sus productos realmente tenían beneficios para su salud, refutando los daños potenciales de la inhalación de humo de segunda mano, afirmando que la nicotina no era adictiva, y las grandes corporaciones de cigarrillos incluso establecieron organizaciones diseñadas para producir sus propias investigaciones que se alineaban específicamente con las afirmaciones que hacían, todo ello sabiendo que fumar mata en interés de proteger sus ganancias por encima de la salud pública. Desde no hay humo sin fuego o enfermedades potencialmente mortales, hasta sospechas de una conspiración dentro del mundo de los deportes, las acusaciones de trampa, soborno y manipulación han estado presentes en todas las grandes ligas de todos los deportes de la historia, desde el fútbol y el baloncesto hasta incluso los deportes más aburridos, como pescar. Pero si los pesos ocultos y los filetes de pescado congelados de los supermercados escondidos en capturas preciadas prueban algo, es que a veces estas acusaciones están justificadas. Se reveló que este era el caso del escándalo de los Black Sox, en una pelea por el campeonato fundamental de la Serie Mundial de 1919, los campeones de la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago, jugaban contra los Rojos de Cincinnati, campeones de la Liga Nacional. En el transcurso de una serie al mejor de 9, los Rojos de Cincinnati vencieron a los Medias Blancas 5-3, coronándolos como ganadores de la Serie Mundial de ese año, pero casi inmediatamente después de que comenzaron a difundirse rumores sobre una conspiración organizada entre los miembros de los Medias Blancas de Chicago, 8 jugadores en particular fueron acusados: los 2 lanzadores, Eddie Chicote y Claude Lefty Williams, el primera base del equipo Arnold Chick Gandil, el campocorto Charles Sweet Risberg, el tercera base de los Sox George Buck Weaver, 2 jardineros, incluido el poderoso bateador descalzo Joe Jackson y Oscar Happy Felsch, así como un jugador de cuadro llamado Fred McMullen. Y sí, esos también son algunos de los mejores apodos de la década de 1920 que jamás hayamos escuchado. Aunque las sospechas de conspiración entre esos jugadores disminuyeron cuando comenzó la temporada del año siguiente, en septiembre de 1920, un gran jurado comenzó a investigar las acusaciones, particularmente en lo que respecta a los jugadores que invadieron el deporte del béisbol. 4 de los jugadores acusados, Eddie Chicote, Lefty Williams, Happy Felsch y Joe Jackson, el descalzo, admitieron que abandonaron la Serie Mundial de 1919 a cambio de sobornos. Los registros judiciales sugieren que los jugadores recibieron entre $70 y $100,000 por la pérdida. Sin embargo, tras un juicio público celebrado en 1921, los jugadores acusados fueron absueltos por falta de pruebas. Sospechosamente, las confesiones originales de los jugadores habían desaparecido de los archivos del gran jurado. Posteriormente, a los 8 miembros de los ahora apodados Black Sox se les prohibió de por vida continuar jugando béisbol profesional, saltando del escándalo de los Black Sox a la Operación Blancanieves. ¿Intentó realmente una secta enloquecida borrar cualquier informe desfavorable sobre ellos enviando miles de agentes encubiertos para infiltrarse en agencias gubernamentales? Bueno, si sabes algo sobre la iglesia de Scientology, su cuestionable sistema de creencias y sus prácticas supuestamente abusivas, entonces esto puede que no te sorprenda tanto. No buscamos mancillar el buen nombre del señor Tom Cruise, pero si supuestamente eres parte de una secta que supuestamente tiene una cámara de tortura en el desierto de California, entonces tal vez no sea sorprendente que tu ex esposa, Katie Holmes, y su hija comiencen a pensarlo 2 veces antes de salir contigo. Durante la década de los 70 se produjo la mayor infiltración del gobierno de Estados Unidos de la historia. Sin embargo, en lugar de venir de fuerzas externas como naciones opositoras o incluso una invasión de ladrones de cadáveres, vino desde dentro de Estados Unidos. Agentes encubiertos de la iglesia de Scientology implementaron lo que se conoció como Operación Blancanieves, en la que instalaron escuchas telefónicas, robaron documentos y utilizaron otros medios criminales en un intento de destruir todo lo malo sobre ellos y su fundador, L. Ron Hubbard. Según consta, usted sabe exactamente el tipo de cosas que haría si su organización fuera totalmente confiable y no tuviera nada que ocultar, ¿verdad? Obteniendo acceso a entidades como los RI, la DEA, embajadas extranjeras y un total de 136 agencias gubernamentales. El otro objetivo principal de los agentes de Scientology era proteger el estado de exención de impuestos de la iglesia para evitar que tuvieran que pagar millones en impuestos. Sin embargo, el gobierno de los EU no estaba dispuesto a tolerar esto y tomó represalias enviando a 156 de sus propios agentes a redadas organizadas en varios lugares vinculados con los cienciólogos para descubrir evidencia de las acciones ilegales de la secta contra el gobierno, así como contra otras entidades que percibían
como enemigos de la Iglesia. En diciembre de 1970, 911 figuras de alto rango dentro del culto de Scientology, incluida la esposa de L. Ronald Hubbard, Mary Sue Hubbard, fueron arrestadas y recibieron sentencias de 5 años de prisión. El propio Hubbard logró evadirlo, enfrentándose a consecuencias legales por la Operación Blancanieves. Sin embargo, terminaría pasando el resto de su vida ocultándose de las autoridades, considerado un cómplice no acusado por su participación en la infiltración de miembros de su culto en el gobierno estadounidense. Desde las cosas raras que hacen los cienciólogos hasta algunas de las cosas raras que los cienciólogos probablemente creerían, que es todo eso sobre evidencia de extraterrestres enterrados en un desierto en algún lugar de Nuevo México. Lo creas o no, esto es completamente real. Esa adaptación de videojuego de E.T., el extraterrestre para el Atari 2600, fue tan infame que es considerado el peor videojuego de todos los tiempos. El juego fue un fracaso comercial tal que Atari tomó medidas drásticas y enterró cientos de miles de cartuchos de juego no vendidos en un vertedero de Nuevo México. El número total, según lo verificado por los funcionarios de Atari, fue de alrededor de 700,000 ETs, descartados en el lugar de enterramiento masivo hasta 2014, cuando el gobierno de Nuevo México, junto con empresas como Microsoft, trabajaron para excavar una fracción de la vida extraterrestre abandonada, alrededor de 1,300 cartuchos. Ok, nos tienes. Hicimos un poco de trampa con ese. Probablemente esperabas que habláramos de extraterrestres reales enterrados en Nuevo México, precisamente en todos los lugares, como si eso fuera a suceder. Pero de hecho, los hombrecitos verdes o grises y los platillos voladores han sido durante mucho tiempo un pilar de las teorías de conspiración. Durante varias décadas, la idea de que se demostrara que estas teorías extravagantes eran ciertas parecía estar más allá del ámbito de las posibilidades. No importa cuántos archivos X, los carteles y los dormitorios de las universidades nos instaban a creer que la verdad está ahí fuera. Es decir, hasta 2023, la NASA publicó información relativa a sus hallazgos sobre lo que llamaron fenómenos anómalos no identificados o UAPs. Alejándose del popularizado OVNI u objeto volador no identificado, el programa UAP solía referirse exclusivamente a fenómenos aéreos no identificados. Se adoptó un término más general para objetos detectados en el aire, el mar o el espacio que desafían una explicación fácil. La NASA describió públicamente cómo investigaría posibles incidentes de UAP y prometió ser más transparente con la información al público. Sin embargo, lo más interesante de todo fue la conclusión de su informe de que no había razón para concluir que los extraterrestres estaban detrás de los cientos de avistamientos de UAP que la NASA ya había investigado. Pero a pesar de que el informe no confirmó que exista vida extraterrestre, la NASA aún debe negar que la tecnología extraterrestre esté potencialmente dando vueltas en la atmósfera terrestre. No sabemos ustedes, querido espectador, pero aquí en el programa queremos creer que la vida de otros planetas se parece más a los extraterrestres en encuentros cercanos del tercer tipo que a los xenomorfos en la franquicia alienígena. Al alejarnos un paso de los invasores de nuestro planeta y mirar una invasión estadounidense de otro país que podría haberse lanzado basándose en una completa invención, una que involucra fantasmas, el incidente del Golfo de Tonkin comenzó el 2 de agosto de 1964. Fue un ataque no provocado por torpederos norvietnamitas contra un par de destructores de la Marina estadounidense, el USS Maddox y el Turner Joy de la Séptima Flota. La tripulación del Maddox, que había participado en una misión de recopilación de inteligencia, descubrió que se estaban acercando torpederos norvietnamitas y dispararon tiros de advertencia. Los torpederos respondieron al fuego. Se produjo un tiroteo entre ellos. Después de solicitar apoyo aéreo de un portaaviones cercano, el Maddox pudo protegerse de los barcos atacantes y el Turner Joy fue enviado para proporcionar refuerzos. Luego, 2 días después, Estados Unidos interceptó comunicaciones norvietnamitas que les hicieron creer que se estaba planeando otro ataque contra sus destructores, o al menos, esa es la historia presentada al Congreso por la Agencia de Seguridad Nacional. En una noche de tormenta, se informó que tanto el USS Maddox como el Turner Joy estaban rastreando múltiples embarcaciones no identificadas que se acercaban rápidamente a sus posiciones, provenientes de diferentes direcciones, y que de alguna manera era imposible fijarlas. Aún así, ambos barcos dispararon contra lo que pensaron que eran más torpederos y solicitaron más apoyo aéreo. Sin embargo, los aviones que volaban abajo
baja altura no podían ver señales de barcos enemigos. Aún así, los barcos aparentemente fantasmales y los ataques no probados llevaron al Congreso a aprobar la resolución del Golfo de Tonkin, que abrió las compuertas para la participación directa del ejército estadounidense en la guerra de Vietnam. Sin embargo, hubo una sorprendente falta de pruebas de que los ataques, supuestamente no provocados, siquiera hubieran ocurrido. Se pensaba que los fantasmas de Tonkin eran imágenes de radar falsas, y el comandante militar de Vietnam del Norte, Von Nguyen Giap, reveló que nunca había habido un ataque el 4 de agosto. Todo había sido una excusa de la administración del presidente Lyndon B. Johnson para los Estados Unidos ampliar su guerra contra Vietnam del Norte. El incidente del Golfo de Tonkin no fue el único incidente marítimo que los funcionarios hicieron todo lo posible por encubrir. Uno que ocurrió en 1989 en realidad provocó la muerte de 47 tripulantes de la Marina de los Estados Unidos, y la Marina intentó utilizar una homofobia apenas velada para difamar a una de las víctimas, que perdió la vida a bordo del acorazado USS Iowa en el Mar Caribe frente a la costa de Puerto Rico. Un ejercicio con fuego real salió drásticamente mal. Se produjo una explosión en la torreta número 216 pulgadas que emanaba de la sala de armas central. La explosión fue tan devastadora que no solo dañó la propia torreta, sino que, lo que es peor, se cobró la vida de 47 tripulantes. Naturalmente, después del incidente, hubo que determinar exactamente qué salió mal, pero de las múltiples investigaciones iniciadas sobre la explosión de la torreta del USS Iowa, sus conclusiones parecían entrar en conflicto dramáticamente. Según la Marina, uno de los tripulantes que murió en la explosión a bordo del Iowa había sido directamente responsable y había provocado deliberadamente la explosión que mató a sus compañeros de tripulación. Afirmaron, y luego lo filtraron a los medios, que el compañero de artillería de segunda clase, Clayton Hartwig, había estado en una relación romántica con otro marinero, y luego había causado la explosión en la torreta cuando su relación se había agriado. Sin embargo, no había evidencia de que esto hubiera sucedido alguna vez, o de que Hartwig fuera gay en primer lugar. Su investigación parecía simplemente intentar implicar a los homosexuales en la muerte de varias personas, sin ningún motivo. Manténgase con clase, Marina de los Estados Unidos. Cuando los medios de comunicación que rodeaban a las familias de las víctimas cuestionaron los hallazgos de la Marina, y el Comité de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizaron investigaciones sobre esas conclusiones, se pidió a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, con la ayuda de los laboratorios nacionales Sandia, que llevaran a cabo su propia investigación. ¿Descubrieron alguna estratagema secreta de un tripulante gay para realizar un asesinato explosivo y autodestrucción? Por supuesto que no lo hicieron. En cambio, un examen técnico reveló que un exceso de bolsas de pólvora utilizadas en la brecha de la torreta de armas había sido embestida a una velocidad mayor de la que estaba diseñada. La pólvora se encendió durante la carga, lo que provocó la explosión. La Marina incluso realizó una prueba que demostró que la causa más probable de la desastrosa detonación era un exceso de pólvora. Estos nuevos hallazgos llevaron a la Marina de los Estados Unidos a reabrir la investigación. Sin embargo, todavía se negaron a aceptar responsabilidad por cualquier irregularidad. A pesar de los informes de Lagao y Sandia, nunca se disculparon con la familia Hartwig y, en cambio, cerraron la investigación, diciendo que no se podía determinar con precisión la causa de la explosión. La última conspiración sobre mentiras dichas por los militares se volvió un poco severa. No te preocupes, el próximo podría ser igual de malo. Se trata de un testimonio desgarrador ante el Congreso que describió algunas acciones verdaderamente atroces y que fue fundamental para lanzar otro conflicto armado. ¿Cuánto quieres apostar a que fue completamente inventado? El 10 de octubre de 1990, una joven de 15 años, identificada únicamente como Nayira, prestó entre lágrimas un testimonio ante el Congreso. En él, relata haber presenciado de primera mano a soldados iraquíes sacando a 15 bebés de las incubadoras en un hospital kuwaití. Según los informes, los soldados dejaron a los recién nacidos en el suelo para que murieran. Esto ocurrió después de la invasión de Kuwait por Irak, que marcó el comienzo de la Guerra del Golfo. El testimonio de Nayira fue ampliamente publicitado, y lo decimos en serio. Se transmitió en 700 estaciones de televisión en todo Estados Unidos durante la presidencia de George Bush padre. Repitió la historia casi palabra por palabra al menos 10 veces en las semanas siguientes, todo para influir en la opinión pública a favor de la Guerra del Golfo, justificando la posición de Estados Unidos de respaldar a Kuwait. Deténnos cuando descubrimos
descubras el giro de este. El testimonio de Nayira fue completamente falseado, aunque no había sido revelado al público. Su nombre completo era Nayira Al-Saba, hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, Saud Al-Saba. Su testimonio falsificado había sido orquestado por una firma estadounidense de relaciones públicas, Hill & Knowlton, como parte de la campaña Ciudadanos por un Kuwait Libre, en nombre del gobierno kuwaití. La CIA incluso había solicitado que Nayira recibiera lecciones de actuación antes de declarar ante el Congreso. Amnistía Internacional corroboró inicialmente la historia sobre los supuestos asesinatos, pero más tarde se descubrió que, si bien algunos pacientes, incluidos bebés prematuros, murieron cuando las enfermeras y los médicos de Kuwait huyeron durante la invasión iraquí, las tropas en ningún momento habían robado incubadoras de hospitales, ni habían robado intencionalmente dejó morir a los niños. En respuesta a las conclusiones, se formularon acusaciones posteriores contra la administración Bush de intentar manipular el movimiento internacional de derechos humanos mediante el uso de propaganda atroz. Como sin duda habrá aprendido a lo largo de este video y de la última parte, el gobierno de los Estados Unidos es prácticamente el campeón mundial invicto en materia de conspiraciones y encubrimientos. ¿En qué podemos decir que es algo en lo que somos tan buenos? ¿Listo para otro? Por supuesto que lo eres. Retrocedamos el reloj unas décadas. Los años 50 y 60 fueron una época loca para las teorías de la conspiración. De hecho, se podría argumentar que gran parte de la fascinación pública por las conspiraciones cobró fuerza. Exponer las cosas ultrasecretas que el gobierno no quiere que sepas se convirtió en una especie de pasatiempo nacional, y uno de los más locos de todos recibió el nombre en código Operación Northwoods. En 1962, funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos habían propuesto una operación de bandera falsa en la que la Agencia Central de Inteligencia llevaría a cabo actos de terrorismo contra ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense. Además, en la lista de objetivos se encontraban bases militares en Miami y Washington, junto con planes para destruir barcos estadounidenses y barcos de refugiados que llegan a los estados. Se habló de secuestrar aviones y colocar pruebas falsas para implicar a otra persona en estos diversos actos de terror. La gran pregunta es, ¿por qué querría el gobierno estadounidense atacar a los estadounidenses? Para que tengan miedo del comunismo. O, por supuesto, unos años antes, en 1959, Fidel Castro había llegado al poder en Cuba. Permitió que los comunistas formaran parte de su nuevo gobierno, mejorando las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. Dada la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, Castro generó preocupación entre algunos miembros del gobierno y el ejército estadounidense. Así que el objetivo de la Operación Northwoods era llevar a cabo ataques contra civiles estadounidenses inocentes, así como matar a refugiados cubanos, todo ello mientras se atribuyeban estos ataques a Castro e implicaban al gobierno cubano. En última instancia, querían pintar una imagen falsa del líder cubano y desinformar al público estadounidense con la esperanza de alentar el sentimiento de que Estados Unidos debería librar una guerra contra Cuba. Quizás la más aterradora de todas, la Operación Northwoods fue en realidad autorizada por el Estado Mayor Conjunto, lo que significa que Estados Unidos casi estuvo peligrosamente cerca de llevar a cabo ataques terroristas contra su propio pueblo para achacar sus muertes a Cuba. Afortunadamente, la operación fue finalmente rechazada por el presidente John F. Kennedy. De todas las cosas por las que se le recuerda, usar su poder para detener esta locura absolutamente atroz fue definitivamente una de sus mejores decisiones, así que gracias por eso. JFK. Cuando el gobierno no está en el centro de las conspiraciones, normalmente es una sociedad secreta nebulosa y vagamente definida que controla secretamente el mundo a través de medios nefastos. Y en el momento en que escuche a alguien argumentar que tal grupo existe, tenga cuidado. Desafortunadamente, muchas teorías de conspiración se centran en una organización oscura como los Illuminati, y por lo general, los fanáticos simplemente las utilizan para justificar sus descaradas y virulentas visiones del mundo antisemitas o racistas. Las personas que realmente están involucradas en negocios turbios son los ricos y poderosos, especialmente los grandes empresarios y los directores ejecutivos, en particular los miembros del Bohemian Club. Cada julio desde 1872 algunas de las figuras más ricas, poderosas e influyentes del mundo se dirigen a un campamento de 2.700 acres en California.
Este es el Bohemian Club, un club social de élite al que solo se puede invitar, fundado inicialmente en San Francisco. En la superficie, tienen todas las cosas que te sorprenderán de una historia reportada de ceremonias misteriosas, una lista de invitados ultrasecreta que anteriormente incluía presidentes, algunos empresarios ricos y oficiales militares, y una extraña estatua de búho de piedra en su retiro en el condado de Sonoma. Durante años, el secreto que rodea al Club de Labios Cerrados y sus escapadas a Bohemian Grove en Monterio, California, ha avivado las llamas de muchas teorías de conspiración. La mayoría de las historias giran en torno a la realización de rituales paganos y la adoración de ese gran búho de piedra que, según se informa, reproduce grabaciones de voz de Walter Cronkite, quien se desempeñó como presentador del programa vespertino de CB durante 19 años y también fue miembro del Club Bohemio. Si bien todo esto parece que podría ser simplemente una especulación descabellada por parte de teóricos de la conspiración, varias organizaciones de noticias han demostrado la existencia del club. Fundado en 1892, el Bohemian Club fue iniciado por un grupo exclusivamente masculino de artistas, escritores, abogados, actores y periodistas del Examinador de San Francisco, todos los cuales compartían intereses en el arte y la cultura. Rápidamente recibió atención y luego financiación de empresarios adinerados, y desde sus inicios, el club se ha expandido para incluir a personas como Clint Eastwood, Henry Kissinger e incluso los presidentes Richard Nixon y Ronald Reagan. Incluso en la actualidad, el Bohemian Club mantiene la reputación de tener predominantemente a los hombres más ricos y políticamente conservadores de los Estados Unidos. Sin embargo, no todos se reunieron alrededor de un búho para realizar sacrificios humanos o coordinar sus esfuerzos para mantener el control del mundo. Desde su fundación, el Bohemian Club ha celebrado reuniones periódicas de sus miembros, permitiéndoles socializar, beber y disfrutar de actuaciones teatrales y musicales. Habitaron varios lugares temporales en sus primeras décadas antes de establecer una sede permanente en la década de 1930 en la calle Taylor en el centro de San Francisco. También organizan un retiro anual de verano en Bohemian Grove, que es cuando las cosas tienden a ponerse raras. Se informa que figuras vestidas con túnicas sacrifican una efigie para desterrar todas las preocupaciones de los miembros reunidos. A partir de ahí, las cosas tienden a desembocar en un libertinaje de borrachera. En realidad, el Bohemian Club es solo una excusa para que algunas de las figuras más ricas actúen como un grupo de chicos estereotipados de fraternidad. Lo que sucede en el medio sigue siendo una pregunta que se hacen muchos teóricos de la conspiración y personas por igual. Muchas gracias por ver este video. Dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.